Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por la cadena Guapa Radio y a través de la página de Facebook Live de la Asociación de Jubilados. Soy Adaísa Cortés y ya vamos de inmediato con los panelistas. Johnny Rodríguez Ortiz, bienvenido, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Y está por aquí José Ocasio, bienvenido, presidente del capítulo de Ponce. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que siempre está pendiente del programa. Bueno, pues vamos a los titulares, Johnny. Sí, seguro. Vamos a hablar hoy sobre el receso navideño con los detalles que incluye, sobre la asamblea que llevamos a cabo el fin de semana anterior, las demandas contra Luma, las vistas para el aumento en la factura de energía eléctrica y una demanda que presentaron un grupo de abonados oponiéndose al cargo que el negociado de energía anunció y aprobó por encomienda de la Junta de Control Fiscal para el pago de nuestras pensiones. Compañero Ocasio va a empezar a desarrollar este último tema que hemos presentado. Adelante, Ocasio. Sí, muy buenas tardes nuevamente. Y es interesante esta situación particular porque hay unos abonados que han sometido un caso, una demanda en contra de Luma con relación a oponerse a que es ilegal ese cargo que añadió el negociado de energía con relación al pago de las pensiones. Y tenemos que estar sumamente pendientes de esa situación. Ya estamos escuchando análisis de abogados que dicen que muy probablemente no tengan mucho éxito en el sentido, y lo único digo a la manera de información, de que el gobierno es el que dispone y decide. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, en el caso de las cosas que tienen que pagar y etcétera, y que no tendrían lo que llaman en español legitimación activa. En el idioma en el inglés ellos le dicen standing. Pero estaremos pendientes a ver qué pasa con ese caso en particular. Y lo interesante es que nosotros estamos en récord, tanto la asociación como los panelistas en términos individuales que comparecemos a este programa, siempre hemos explicado de la propuesta que sometió la Junta de Síndico al sistema de retiro, que hubiese evitado cualquier tipo de alza en la factura de energía eléctrica para pagar las pensiones. Tengo la impresión de que ese detalle que siempre hemos mantenido en la palestra pública, me parece que no he leído el documento de la demanda, pero a todas luces sería lógico pensar que ante la insistencia nuestra de que no era necesario y que había otro modo de resolver la situación sin hacer ese aumento de la factura, me parece que eso sería lógico pensar que es un efecto de esas expresiones en términos de la propuesta que sometió la Junta de Síndicos del Sistema y que el gobierno nunca le hizo caso y la Junta de Control Fiscal tampoco le hizo ningún tipo de caso. Y siempre tengo que recalcar que en este asunto en particular, siempre a la Junta de Control Fiscal fue a donde primero se sometió esa propuesta, pues toda vez que era la agencia pertinente a hacer ese tipo de gestión, y mucho más adelante entonces el gobierno de Puerto Rico. O sea que se ha hecho la gestión, no ha habido resultado y creo que toda esta situación de esa demanda es parte de toda esa controversia. Bueno, yo por mi parte puedo decir dos cosas. En primer lugar, recuerdo que en 2013, cuando se cerraron los sistemas de retiro del gobierno central, porque se acabó el dinero y aquellos desaparecieron, no es como el nuestro, que está descapitalizado, pero la estructura está intacta, porque es un reglamento
con una vida casi centenaria. Pues un grupo de miembros y beneficiarios de aquellos sistemas de retiro y otros futuros beneficiarios fueron al tribunal a impugnar la eliminación de aquellos sistemas de retiro y la implantación de un sistema nuevo, que no es otra cosa que las cuentas de ahorro individuales, las mal llamadas 401(k), que son una diversidad que son miles. Y en aquel caso llegó al Tribunal Supremo y le fallaron en contra a los peticionarios de aquella demanda, y la razón que dieron fue que el interés público está por encima de los intereses particulares de un sector o de otro. Y probablemente aquí suceda algo parecido. Nosotros hemos sostenido, como dice el compañero Ocasio, desde el inicio, e hicimos patente nuestra propuesta para evitar, porque esa propuesta que hizo nuestra Junta de Síndicos, en primer lugar, como expresa correctamente el compañero Ocasio, al primer organismo que se le sometió fue a la Junta de Control Fiscal en febrero del año pasado, 2024, y no le hicieron caso, no la atendieron, ni siquiera respondieron. Bueno, nosotros fuimos con la Junta de Síndicos, con su presidente, a la gobernadora Jennifer González, y esa es una historia que hemos hecho varias veces, pero es pertinente ahora mismo recordarla, a presentarle una propuesta que salva nuestro sistema de retiro, una propuesta actualizada, aunque valga la redundancia, por nuestros actuarios, pero hecha al día, que contenía todas las medidas necesarias para que nuestro sistema de retiro pudiera seguir funcionando y no hubiera que aumentar la factura de energía eléctrica. Todavía estamos esperando respuesta de la gobernadora, o al menos una llamada para comenzar a discutir esa propuesta. Y sostenemos, porque tenemos que repetirlo, que hubiésemos preferido, y aún lo preferimos, que se llegue a un acuerdo con relación al futuro de nuestro sistema de retiro y no esperar por una sentencia de un tribunal, que entonces aquel que no quedó satisfecho pues se irá en apelaciones, y esto podría tomar más años de lo que es necesario. La propuesta nuestra hemos sostenido siempre que podría ir sola al tribunal y resistir todo el escrutinio si fuera el caso, y se sostendría. Y si hubiera voluntad y buena fe, y si no hay voluntad, mucho menos va a haber buena fe de parte del Ejecutivo para atender esta propuesta, estoy seguro que en una tarde se podría discutir y llegar a unos acuerdos. Estamos a la espera de que la gobernadora nos llame. Los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues, entraron en esta dicotomía de ir al tribunal. Eso pues puede tener una serie de motivaciones de todo tipo, y nosotros no vamos a entrar aquí a un escrutinio de cuál intención es cuál, etcétera y etcétera, porque todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales. Pero la verdad es que lo más probable es que no progrese. Pero hay que estar atento, como dice el compañero Casio, porque nosotros no sabemos. La justicia, por lo visto, con relación a determinaciones que se han tomado, pues aparentemente ya no está tan ciega. Y eso pues nos preocupa, porque cualquier cosa podría pasar. Y acudir a un tribunal como el Supremo de este país, que está dominado por un partido político que nunca ha sido afín a los trabajadores, pues más aún. Pero tenemos la esperanza y el cierto grado de confianza en que este recurso no prevalezca. En otros temas me gustaría ampliar con relación a los titulares. Nosotros en la Asociación de Jubilados estamos recesando los servicios directos a la matrícula, atendiendo a la familia de la asociación en nuestras oficinas desde el pasado 17 de este mes, el pasado miércoles.
Y hay una persona que va a estar atenta a todas las llamadas que se nos hagan durante el periodo que vamos a estar en receso, que sería hasta el 20 de enero, para atender sus llamadas. También los presidentes de capítulo tienen las instrucciones de que si se les llama para cualquier asunto que puedan atender, lo hagan. Esta compañera que designamos va a estar yendo periódicamente a la oficina y va a estar recogiendo la correspondencia y clasificándola para, si es necesario, contestarla. De manera que el receso es en cuanto a la oficina abierta. La asociación sigue pendiente porque no podemos bajar la guardia. Y precisamente en el piquete almuerzo que llevamos a cabo el pasado miércoles, muy exitoso por cierto, y tuvimos la oportunidad incluso de abrir unas mesas allí en la misma avenida Muñoz Rivera y compartir un almuerzo con los asistentes y todo estuvo excelentemente bien, sin ningún incidente, tampoco llovió, y degustamos nuestro almuerzo navideño y todos fuimos muy felices allí, que si las cosas fueran como ese día, no habría problemas en ningún lugar en este país, porque verdaderamente los compañeros de la asociación, la matrícula, es una matrícula muy disciplinada y observa unas reglas de comportamiento que son admirables. Y yo agradezco profundamente toda esa gama de buena voluntad con la cual nos han acogido. En otro tema, dentro de la matrícula, el pasado sábado 13 llevamos a cabo nuestra asamblea anual y sucedieron varias cosas. En primer lugar, se aprobó nuestro informe que tenía dentro de sí el informe de nuestro compañero José Rivera, que es el representante nuestro en la Junta de Síndicos. También discutimos el mandato que nos había dado la asamblea del año anterior para evaluar un aumento de cuotas. Unánimemente se aprobó un aumento de $6 que se pagaban a $10 y no hubo oposición alguna. Todo lo contrario, la matrícula celebró el haber propuesto finalmente que se aumentara la cuota porque la matrícula está consciente de que la asociación está llevando a cabo una serie de actividades que ya con la cuota que había no era suficiente. Y otro ingrediente que se está agregando es que las matrículas de la alianza se están extinguiendo y los gastos que compartíamos con relación a nuestras manifestaciones, pues en el futuro vamos a tener que asumirlos todos en la asociación y el dinero no daba. Esto todo se le explicó con lujo de detalles a nuestra matrícula, hicieron sus preguntas, vino una moción, se aprobó unánimemente, algo que nosotros agradecemos profundamente a la sala que estuvo presente allí. También se discutió, se propuso por la sala que ya que no se había podido celebrar elecciones ese día porque a la fecha de la erradicación de candidaturas nadie vino a retar al equipo de trabajo que actualmente estamos en la dirección de la asociación y por cierto ninguno, con excepción de las tesoreras, podíamos volver a aspirar reglamentariamente. Allí la matrícula nos dio un mandato de que en lugar de estar celebrando elecciones, mejor dicho, convocando a elecciones año tras año hasta que algún equipo de trabajo aspirara, porque ya nosotros no podemos y tenemos que continuar en la dirección de la asociación reglamentariamente porque no podemos abandonarla. Y eso es lo que dispone el reglamento, que mientras aquellos que fueron electos no tomen posesión, nosotros tenemos que seguir en el cargo. Pues se aprobó que en lugar de estar llamando a elecciones año por año, hasta dentro de un plazo de 3 años,
por los fundamentos que venimos discutiendo ya hace tiempo, no se celebren elecciones, a ver, perdón, si esta situación con relación al futuro de las pensiones se resuelve y además la matrícula lo expresó verbalmente, reconocen la efectividad de nuestras gestiones, de la labor que estamos llevando a cabo. Incluso hubo mención en ocasiones de que si no fuera por las actividades que se están llevando a cabo, sabe Dios si ya no tuviéramos pensión. Y así las cosas, esa asamblea fue una sana discusión de sabias determinaciones las que se tomaron allí y apenas, incluso creo que no hubo debates algunos, porque las mociones principales se aprobaron todas por unanimidad, por supuesto contestando todas las preguntas que cada cual tuvo a bien hacer, y la matrícula estuvo ávida de hacer preguntas, porque nosotros fomentamos la discusión en estas asambleas. No son asambleas donde nosotros vamos a atropellar la intervención de los compañeros, porque somos de opinión que si un compañero de momento pide la palabra para expresarse y es la primera vez que lo hace, y como hemos visto en otros lugares, pues se trata de hacerlo quedar mal, de ponerlo en ridículo, de hacerlo callarse, pues eso no es ciertamente una asamblea para tomar decisiones después de discutirlas sobriamente. Y nosotros somos muy respetuosos de la diversidad de cada cual, de todas sus preferencias y sobre todo de sus opiniones. Por supuesto, hay unas reglas en la asamblea que no permiten unos excesos, pero eso lo que tiene el propósito es de conducirla de forma ordenada. Y a mi modo de ver, pues logramos ser exitosos y esto no es trabajo de un solo hombre ni un grupo pequeño de personas. Aquí colaboraron muchos, pero muchos compañeros y lo vimos en el registro, en la asistencia durante la asamblea. No solamente aquellos los que fueron a la asamblea, sino cómo nos ayudaron. Es a la asistencia que me refiero. Y por cierto, reconocimos la labor del compañero Heriberto Alicea, que fue nuestro anterior secretario, que tuvo que retirarse por un asunto de enfermedad, es un gran colaborador. Y allí se le reconoció su desempeño, su papel, pero de forma solemne muy humana. Ocasio, ¿quieres agregar? Sí, por supuesto. Yo me parece que es justo decir de que el éxito de esa asamblea fue precisamente de la manera que se manejaron esos dos asuntos principales, tanto en relación con la permanencia de la directiva actual y el asunto del aumento de las cuotas, porque se hicieron los planteamientos, se hicieron las preguntas, se contestaron las preguntas hasta la satisfacción de la matrícula, tan es así como tú muy bien mencionas que los dos asuntos se dispusieron de manera unánime. Y me parece que el éxito de esa asamblea estriba precisamente en ese manejo de la situación particular de cada tema y cómo se manejó y cómo los miembros presentes estuvieron conformes a todas las explicaciones que se dieron, a todos los argumentos. No cabe duda que fue un éxito total esa asamblea, así que estamos sumamente complacidos con el resultado de la misma. Sabemos que eso implica trabajo adicional, pero para eso que estamos. Sí, sí, y para mencionar brevemente, seguir con otros temas. Luego de la asamblea, pues por supuesto llevamos a cabo la actividad social y durante los actos de bailable y del almuerzo y de la barra abierta, hicimos una serie de regalos sorteados. Tampoco se le llamó por el nombre a nadie, se le entregó un número al registro, se llevaron a una tómbola y allí limpiamente se obsequiaron muchos artículos, entre ellos el más ansiado por todos, el televisor de 72 pulgadas, que en el registro, en el sorteo, salió el número de la compañera Iridelia Mato, que es nuestra vicepresidenta. Y esa compañera, para hablar de su reputación, que es incuestionable, sencillamente allí renunció a recibir ese regalo
para evitar cualquier asomo, que no lo había, de mal manejo del sorteo, y se volvió a sortear, y otra compañera fue quien agraciadamente sacó su número y se llevó el televisor. A ese extremo llegamos nosotros, y yo le tuve que darle un abrazo con mucho gusto y felicitar a la compañera porque ella estaba dando un gran ejemplo de humildad y de honradez, y eso no lo vemos todos los días. Y eso es lo que caracteriza esta asociación, y quizás por esas cosas es que nuestra matrícula prefirió seguir con nosotros. En otro tema, ustedes saben que en esta semana, última semana, ha sido la semana de las demandas. La gobernadora ha presentado 2 demandas. Y yo digo la gobernadora porque la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas presentó una demanda para que Luma abandone las funciones que está llevando a cabo y sustituirlo. Y luego la Fortaleza presentó otra demanda en términos parecidos. Y como siempre sucede, y lo anticipamos desde que empezaron a preguntarnos públicamente sobre esas demandas, Luma, para ganar tiempo, solicitó que esas demandas fueran trasladadas al Tribunal Federal. Y es por eso que esta semana, precisamente, que está por concluir, el Tribunal Supremo, que es uno de la última solicitud, de la última demanda, donde la Fortaleza le solicita al Tribunal Supremo que intervenga y solicite el traslado de esa demanda a su atención. El Tribunal Supremo decidió archivarla hasta que la jueza de la Corte de Quiebras, que es a quien apeló, a quien acudió, mejor dicho, el consorcio Luma, hasta que ellos decidan a dónde se va a dilucidar esa demanda. Y hay un dato bien importante, y en esta semana nosotros estuvimos en una entrevista de un programa que se va a presentar el día 30 en el canal 11 a partir de las 6 de la tarde, en relación a cuál es nuestra postura, porque se está discutiendo que Luma se vaya y abandone sus labores, pero no se ha hablado o no tenemos conocimiento de que se haya hablado cuál será el operador que se va a encargar de las funciones de transmisión y distribución. Y nosotros sostenemos, basado en el censo que hicimos en el verano pasado, que la gobernadora lo tiene, que ya que nuestros compañeros jubilados y aquellos movilizados están dispuestos, disponibles para regresar a la autoridad en una nueva faena con una ley orgánica distinta que impida las razones por las cuales la autoridad fue llevada a la quiebra. Estamos reclamando eso porque en ese censo hay todo tipo de trabajadores, no solamente ejecutivos, no solamente supervisores, no solamente profesionales. Hay muchísimos compañeros unionados, incluidos celadores. Y somos de la opinión que debiera el gobierno empezar a discutir ya con los gremios que organizan la autoridad, tanto la Asociación de Gerenciales como a la UTIER, cómo sería un regreso a sus labores. Y a corto plazo la autoridad ya debiera haber nombrado o haber designado una plantilla gerencial para dirigir los trabajos de operación del sistema eléctrico. Y nosotros incluso somos de opinión que parte de esas personas que están trabajando con Luma podrían pasar como empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a formar parte de esas brigadas de trabajo para hacerse cargo del sistema eléctrico, porque fundamentalmente el problema que ha habido con estos operadores privados es que a lo que han venido es a buscar dinero, a robar, y de lo menos que se han encargado es del servicio. Y somos de opinión y sostenemos que si en un momento como este, y por cierto le aclaramos a la audiencia que no es capricho, no es ilusión, es que ya es necesario, porque la privatización fracasó
tanto en transmisión y distribución como en generación. Y traer otro operador a repetir esta historia tan amarga de casi 5 años y con unos costos mucho mayores. Ahora mismo Luma le paga casi 3 veces el salario que le pagaba la autoridad a sus empleados. Y Luma le paga a más creo que son 14 o 15 ejecutivos, cerca de $500,000 anuales en salarios solamente para encargarse de transmisión y distribución. En el caso de la autoridad, el pueblo se escandalizaba porque a un director se le pagaron $200,000 por dirigir toda la autoridad. Y eso es lo que tiene la autoridad de cabeza, y el servicio por el suelo y el costo por las nubes. Yo creo que lo sensato aquí es enmendar esa ley orgánica, crear una junta de gobierno que se encargue verdaderamente y genuinamente de los asuntos de la autoridad, porque en este momento no hay ni siquiera un representante de los abonados, que somos los que pagamos, en la junta de gobierno de la autoridad. Incluso hay unas personas que ni siquiera son de aquí. Y todo eso hemos estado reclamándolo como una necesidad urgente, porque si sucediera que, siendo dramático, en el verano esta controversia se resolviera, o antes del verano Luma se declarara en quiebra y decidiera irse, aquí va a haber un caos. Y nosotros desde hace tiempo estamos planteando este asunto y estamos hablando de cuántas personas están disponibles, que a nosotros nos lo han dicho, nos lo han contestado y lo hemos escrito. Estamos en récord. Y sabe Dios cuántos compañeros más que no pudimos llamar, porque ese censo lo hicimos ahí en 2 semanas con el poco personal que tenemos. Y esa sería la solución. Independientemente de que haya una ley que se aprobó en el 2018 para transformar la autoridad de la forma que pretendieron hacerlo y no se ha logrado. Todo eso, si hay voluntad, sería posible resolverlo. La gobernadora tiene la palabra. Ocasio. No tenemos duda, siempre hemos sido consistentes haciendo ese señalamiento. Los compañeros nuestros están prestos para regresar a la autoridad. No pretendemos que sea el mismo ente que existía en aquella época que lo llevaron a la quiebra, porque hay que hacer obviamente unos ajustes en esa ley para evitar ese tipo de control por por los políticos de este país. Pero no nos cabe la menor duda de que la gente que puede resolver los problemas de ese sistema eléctrico están ahora mismo en otras agencias del gobierno haciendo otros trabajos para los cuales ellos no estaban preparados. Por eso es que tienen el honor de decir que si hay que regresar, seguro que regresan a hacer lo que estaban acostumbrados a hacer por el pueblo de Puerto Rico en la Autoridad de Energía Eléctrica. La mayoría fue por miedo a perder el retiro, no porque no tuvieran el deseo de seguir trabajando unos años más. Así fue. Exactamente. Correcto. Así fue. Todavía continúan las vistas, creo que terminaban esta semana pasada, con relación al aumento en la tarifa de energía eléctrica. Al momento, el costo por el servicio de electricidad está en cerca de 28 centavos. Luma sigue sosteniendo una solicitud de aumento de 11 centavos. Estamos hablando de, entonces, si se le concediera 39 centavos, y ya eso es imposible en este país. Y todavía no se ha acordado el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es una razón adicional, las peticiones que hace Luma para seguir llevándose nuestro dinero, para que acaben de irse de una vez y dejen de robar tanto. Nosotros sostenemos que la privatización fracasó estrepitosamente y oportunamente vamos a comenzar a hablarle. Eso que mencionas, aquí dice que proponen que la vista sea el 8 de febrero. Pues, Eso es lo que hablan del calendario agresivo de las demandas del gobierno contra Luma. Me citan para el 8 de febrero, Johnny. pues figúrese usted entonces si antes de eso Luma dijera, bueno, ya nos cansamos de esto, no podemos más, nos vamos. Sería catastrófico para el pueblo de Puerto Rico, y no se ha estado trabajando en una transición cuando nosotros la hemos estado proponiendo desde hace mucho tiempo, ya cerca de un año,
y no se nos ha tomado en cuenta. Y eso es un tema que sigue vigente día tras día y cada vez con más rigor, porque a Luma no le va a quedar otra alternativa que rendirse. Sencillamente fracasaron y no creo que haya marcha atrás. Y traer otro sería otro fracaso adicional. Ya no nos queda tiempo para más, pero seguimos con el favor de Dios la próxima semana aquí en otra edición de La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados. Linda tarde. Que pasen buenas tardes todos. Buenas tardes a todos y excelente fin de semana.